Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana se ocupa de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Yo soy Santiago Rivas y este es nuestro temario. Para empezar, vamos a seguir haciendo un repaso sobre las cosas que está haciendo el gobierno electo, porque Gustavo Petro, presidente electo de este país, se ha reunido con tres de quienes se consideraban rivales naturales de su causa. Por un lado, el candidato al que derrotó en segunda vuelta, Rodolfo Hernández. Por otro lado, al líder natural de un partido que se esperaba que fuera de oposición o algo por el estilo, Germán Vargas Lleras. Y por el otro, ni más ni menos que con Álvaro Uribe Vélez, expresidente de este país, y ese sí, líder natural de quienes van a ejercer la oposición a este gobierno. ¿De qué hablaron? ¿Qué significa esto para el país? Todo eso lo vamos a hablar. Después vamos a ocuparnos de nuestro tema principal, que es el informe presentado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad el martes 28 de junio, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá. Hicieron una presentación a donde fueron invitados varios agentes de la sociedad, vinieron muchas víctimas, hicieron posteriormente una serie de actos, pero sobre todo entregaron un legado multimedia, crossmedia, multiplataforma para que la gente pueda acercarse y conocer los hallazgos, las recomendaciones, el volumen testimonial y todo lo que trae consigo este informe. Vamos finalmente a hacer una especie de coda con una noticia muy triste, y es la muerte de varios reclusos y población privada de la libertad en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. Empecemos. Empezamos entonces este Capital Político hablando sobre las andanzas del presidente electo Gustavo Petro, que llamó mucho la atención, poniendo en práctica algo que ya había dicho que iba a hacer, que era aplicar un gran diálogo nacional o pensar un gran diálogo nacional y llevar a la práctica, al menos en lo que a diálogos corresponde, la idea del perdón social, que nada tiene que ver con indultos, indulgencias ni nada, o al menos eso parece, sino con sentarse a conversar con sus opositores naturales. Para hablar sobre esto se encuentra con nosotros la abogada y columnista de opinión Ana Bejarano. Ana, bienvenida a Capital Político, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Hola Santiago, muchas gracias por invitarme otra vez a Capital Político, a hablar contigo y a compartir con tu audiencia. Lo primero es, Ana, ¿qué le dejan al país estas reuniones de Petro con Rodolfo Hernández, con Germán Vargas Lleras y con Álvaro Uribe? Pues yo creo que Petro en general, no solo con estas reuniones, sino antes de agosto, cuando se posesione, lo que está intentando hacer es contener un poco los miedos de su posible ejercicio como presidente. Está tratando de, digamos, tener una pose que creo que es honesta, de acercar diferentes sectores políticos, porque ya pues su propuesta electoral es suficientemente radical y diferente para algunos. Entonces está tratando como de, yo creo que entablar un diálogo con el establecimiento y dar un parte de tranquilidad de que está intentando hacer las cosas tal vez de una manera más conocida que desconocida. Y yo creo que son buenos gestos, pero creo que también la gente los está sobredimensionando. Toca ver Petro como presidente qué hace, qué políticas públicas presenta, cómo se relaciona con el Congreso. Eso es lo que toca ver. Después, estos gestos podrán ser importantes o podrán ser intrascendentales y toca esperar a ver cómo se comporta como presidente. Empecemos hablando sobre la reunión con Rodolfo Hernández. ¿Qué pasó? Es decir, mucha gente se mostró decepcionada y preocupada por el hecho de que Rodolfo Hernández, cuando no han terminado, ¿no?, de procesarse en una trituradora de papel los votos en las urnas, ya está reuniéndose con su antiguo opositor. ¿Es verdad eso que dice, por ejemplo, que dice Néstor Morales, director de la Mesa de la Mañana en Blue, de que entonces los votos de Rodolfo Hernández terminaron yendo para Petro? ¿Eso es de ese calibre? No, yo creo que lo de Rodolfo Hernández es graciosa la foto, porque el señor se ve muy aliviado de no ser el que va a ser el presidente. Yo creo que era una persona profundamente, pues con una falta profunda de preparación para el cargo.
y también de deseo. Yo creo que fue como una gesta publicitaria de lo que fue Rodolfo Hernández, más que realmente una propuesta de país de un estadista. Eh, y yo creo que Rodolfo Hernández por eso mismo no representa tampoco un sector del electorado. Él no representa una votación que uno diga es que estos son los rodolfistas y esta es la gente que piensa esto en concreto, sino que él representa un fenómeno que era pues el miedo a Petro de decir, oiga, somos capaces de elegir a Rodolfo Hernández con todo lo tragicómico que era su presencia en la campaña electoral mientras no sea Petro. Entonces yo no creo que haya como una traición realmente a un electorado, porque Rodolfo Hernández no representaba mucho tampoco, era de nuevo el miedo a Petro. Entonces el acercamiento a Rodolfo Hernández me parece más que todo simbólico y el país se dará cuenta de lo que realmente es Rodolfo Hernández si es que realmente cumple lo que ha dicho de que ejercerá en el Congreso de la República, una persona pues que no está preparada para la escena política. Yo lo considero más como un gesto que es útil para la sátira, más que algo políticamente trascendental. ¿Qué puede aportarle Rodolfo Hernández al proyecto político de Petro? Que yo creo que eso es otra cosa que, ¿no? ¿Y qué puede aportarle Petro a la vida de Hernández como figura política, como figura pública de aquí en adelante, ya que tiene la segunda votación más alta para un candidato presidencial en la historia de este país? No, precisamente, yo no creo que Hernández le pueda aportar mucho a Petro. Creo que Hernández estaba muy perdido en la campaña y por eso, pues, el periodo final entre la primera y la segunda vuelta, a ver, casi no le tocó esconderlo porque realmente no había mucho ahí con qué trabajar. Una persona que no, digamos, no puede dar un discurso en público, una persona intempestiva, impredecible, agresiva. Vamos a ver con qué llega al Congreso de la República, qué representa por qué causas va a abogar, si va a ser oposición o no va a ser oposición. Yo creo que en últimas del acercamiento de Petro lo que busca es eso, es ver quién realmente se le va a parar en contra en el Congreso de la República, quién le va a hacer mella a su propuesta legislativa, y para eso se reúne con Rodolfo. El hecho de que se hubiesen abrazado y que al parecer hubiese sido una reunión personalmente amigable no quiere decir que no fuese a ejercer la oposición. Eso nos lleva a la reunión con Vargas Lleras. Vargas Lleras ha jugado siempre al otro lado de Petro, enfrentado un poco políticamente a lo que representa el proyecto de Petro y el proyecto en este caso del pacto histórico. ¿Qué pasa con esta reunión? ¿Qué se espera que salga? ¿Es necesario que salga algo? ¿Es simplemente un sentarse a hablar? Yo creo que con Vargas Lleras es lo mismo. Vargas Lleras es ahí sí con mayor intensidad una persona que en el Congreso le puede complicar el caminado a Petro, eh, y que pues tienen visiones de país opuestas o muy diferentes o distantes y tienen que ver, yo creo que más que todo medirse mutuamente a ver si lo que Petro propone va a ser algo que va a oponerse a la fuerza política que Vargas Lleras representa o si van a poder trabajar juntos en algunas cosas. Esa sí es una reunión que me parece políticamente trascendental, eh, y que está muy bien que Petro la haga y que vaya y se siente con un representante de la clase política tradicional, pero que en todo caso va a ser importante para, pues, para determinar cómo va a gobernar. ¿Qué tanto ejerce Vargas Lleras en realidad como líder de Cambio Radical? Porque mucho de lo que él genera lo genera a través de su columna, ¿no? Es un poco el juega a ser López Miquelsen sin haber sido presidente. No sé si esto le dolerá a él, no sé si él oirá a Capital Político, pero es un poco así. Entonces, ¿qué trae el proyecto vargallerista o qué tanto reivindica el liderazgo de Vargas Lleras? No, yo creo que, bueno, primero creo que Vargas Lleras es un buen columnista, muy, muy buen columnista. Es una persona que a pesar de que uno pueda no estar de acuerdo con muchas cosas, en muchas cosas con él, es una persona que conoce el país desde el punto de vista macro y desde el punto de vista micro, sabe qué políticas públicas funcionan y cuáles no, eh, y los resultados de las políticas públicas, y tiene acceso a fuentes de información. Yo creo que es un buen columnista. Puede ser, sí, un López Miquelsen sin haber ejercido la presidencia, pero eso no demerita que yo creo que igual la fuerza política de Cambio Radical sí descansa mucho en ese poderío y en ese conocimiento de Germán Vargas Lleras. Eh,
y que todavía son capaces de bloquear cosas en el Congreso y que todavía son capaces de elegir congresistas y, digamos, todavía son personas que es un grupo político que hay que tener en consideración. Claro, no es lo mismo que era antes y ahí hubo pues una cantidad de desintegraciones y desencuentros y tal vez sanciones de la ciudadanía que son justas de un partido que prometía un cambio radical y no lo fue. Em, pero yo creo que él mantiene y es vigente como un líder político importante y que en todo caso hay cosas en las que si Petro escuchara a Vargas Lleras tal vez podría sacar avante, porque si algo se puede decir de Vargas Lleras, a pesar de las críticas, es su capacidad de ejecución y de construcción de resultados, de presentación de resultados. Y yo creo que ahí estaría bien si se dejase asesorar en ese sentido. Y hablando de liderazgos reivindicados, ¿qué pasa con Uribe? A Uribe se lo lleva a reunir, le propone una reunión, entablan un diálogo, se hacen grandes memes. ¿Qué sale de ahí? ¿Qué sale de esta reunión Petro-Uribe? Yo creo que la reunión Petro-Uribe es de nuevo simbólica y lo digo porque, claro, Álvaro Uribe, a pesar lo afectado que está el Centro Democrático tras la presidencia de Iván Duque, es clarísimo que todavía son una fuerza política importante, que representan un sector de la ciudadanía importante, un sector del empresariado, que se opone al proyecto político de Petro y no solo se opone, sino que lo teme profundamente, desconfía absolutamente de Petro. Entonces es un buen gesto de que por lo menos se puedan sentar a hablar de manera cordial, de manera respetuosa. Eh, es también una especie de ocaso, tal vez, pero un ocaso tal vez más digno de poder decir, soy capaz de sentarme con un contradictor, soy capaz de llamarlo presidente. Es una actitud republicana democrática de reconocer pues que esta persona con la que se enfrentó a muerte, que le reveló la parapolítica, hoy en día es el presidente de la República y la gente lo ha elegido y va y se reúne con él. Yo creo que es un gesto importante. Todas estas reuniones son buenos gestos, pero no creo que tampoco debamos llegar al punto de, ay, Petro unió a todo el mundo y entonces ya no va a tener oposición y va a poder transformar el país y van a nacer los unicornios que nos prometió, como esa promesa de país maravilloso, que creo que hay mucho de populista y de irrealizable en el proyecto de Petro. La oposición es importante para la democracia y es importante que se sienta observado, es importante que se sienta fiscalizado y esas reuniones son buenos gestos, gestos para entablar conversaciones, para entablar incluso disputas de manera decente y de manera cordial, pero eso no quiere decir que entonces ya no va a haber oposición a Petro ni de Vargas Lleras, ni del rodolfismo, si es que existe, o de Uribe. No, para nada. Yo creo que son gestos importantes, gestos que tal vez logren, en el caso específico de la reunión con Uribe, pues calmar los ánimos tan intensos de una campaña tan llena de odio y tan polarizada. Eso puede ser un buen compás de espera, que por lo menos la gente que tanto teme a Petro diga, pues no me gusta, no lo apoyo, no apoyo su proyecto político, pero voy a esperar a ver qué pasa, porque es que también no es ni siquiera que la gente esté diciendo es que no nos gusta y no vamos, queremos ser oposición, es que la gente está diciendo me voy del país, se cae el mercado, se destruye la economía, se destruye la democracia, entonces por lo menos dar un compás de espera a que esas no sean las cosas que ocurran en el gobierno de Petro, me parece que son buenos símbolos y me parece que denota que Petro está empezando a entender realmente que ese miedo que él genera puede ser realmente un derrotero que él no le permita gobernar con éxito. Entonces son buenos gestos, pero pues la oposición debe seguir, debe Petro tener oposición, que ojalá sea sana, que ojalá sea democrática, sea republicana, como estamos viendo en este momento, pero pues sí, que sepa que va a gobernar siendo observado, muy observado, y creo que eso está bien para Petro y para cualquier persona que ejerza la presidencia. Por último, Ana, ¿qué deja en esta semana de la presentación del informe de la Comisión de la Verdad la ausencia de Iván Duque? ¿Qué trae consigo esa no presencia del gobierno, no solamente del presidente, sino también del ministro del Interior, que se supone que iba invitado, o sea, que iba como delegado del presidente y que termina tuiteando fotos de él desde el puesto de mando unificado para lidiar con la temporada de lluvias? ¿Qué se puede esperar o será que ya están en modo como ya qué carajos? Pues es tan pequeño ese gesto tan diciente de un hombre tan minúsculo, de un mandatario,
tan perdido, tan desconectado con la realidad, tan incapaz de afrontar los momentos históricos, que el señor dice que tiene un compromiso internacional importante que por supuesto era intrascendente, se salta pues un momento absolutamente histórico en todos los países del mundo que ha habido comisiones de la verdad a raíz de procesos de justicia transicional. La entrega del informe es un momento histórico, es un momento de cohesión y también de destrucción social, y creo que una destrucción desde un sentido desde un punto de vista sano, y es decir, mire, vamos a repensarnos, vamos a entender qué está pasando. Y por supuesto era apropiado que él no estuviera ahí, porque es que su papel en la historia de Colombia es no pasar a la historia, es pasar como el intrascendente, el incapaz, el mediocre, el ausente. Entonces a mí me parece simbólico, muy diciente que él no haya estado en esa entrega. Realmente, pues es un gesto de una pequeñez, así suene contradictorio, de una enorme pequeñez, muy triste para los procesos de justicia transicional y pues muy obvio de la fuerza política que él representa, si es que algo representa todavía. Sabemos que el presidente de Duque está angustiadísimo por Bogotá, por el mundo, buscando trabajo, buscando ver a dónde se va a ir, y por eso ha abusado de los viajes internacionales en el fin del año, que todos los presidentes lo han hecho, eso es cierto, pero pues Duque lo ha exagerado de una manera absolutamente descarada. Y también pues lo que en verdad demuestra es que nunca nadie lo necesitó. No lo necesitó el uribismo, fuerza política que diezmó, casi que acabó, no lo necesitaba el país, no lo necesitaba el proceso de justicia transicional, el cual realmente sí hizo trizas o hizo todo lo posible por acabar. Bien ido, yo creo que lo que más aplaudiremos cuando no esté su ausencia. Él no fue un buen presidente, no fue un buen presidente para el uribismo, no fue un buen presidente para el país. Por supuesto, quienes lo criticamos no lo consideramos un buen presidente, pero usted escuchó el audio de María Fernanda Cabal que filtraron hace poco. En el uribismo tampoco se sintieron bien representados por él, una persona muy desconectada de la realidad. Ojalá consiga un trabajo, un buen trabajo, pero lejos y se quede allá, porque realmente él como estadista, como político, pues es intrascendente, y de ahí su ausencia el día de la entrega del informe. Bueno, Ana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Capital Político y bueno, espero que sea apenas otra de muchas veces. Santiago, muchísimas gracias por invitarme de nuevo a Capital Político, a tu audiencia, y estamos hablando por ahí. Un besito. Cambio, por favor, y música. Música porque vamos a tratar nuestro tema principal, el informe de la Comisión de la Verdad, que durante mucho tiempo se esperó tras 3 años y varios meses de trabajo, que finalmente se decidió publicar o entregar después de las elecciones presidenciales para que no estuvieran supeditados o para que no se entendieran como una herramienta de propaganda, tratándose, como es la Comisión de la Verdad, de una entidad estatal. Y vamos a hablarlo desde dos perspectivas distintas. La primera es claramente la institucional y por eso se encuentra con nosotros la comisionada Lucía González, que no solamente es una de las artífices de este informe, sino es también quien está encargada de hacer el legado, es decir, la estrategia multiplataforma crossmedia mediante la cual se entrega este informe para que la gente pueda aprovecharlo. Comisionada Lucía González, bienvenida a Capital Político. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitar a la Comisión de la Verdad, sobre todo en estos momentos que necesitamos comunicar tantas cosas importantes para este país. ¿Cómo va esta semana? Yo sé que llevaban bastante tiempo preparándose, pero ¿sí había manera de prepararse en realidad para lo que ha sido? Pues yo creo que siempre uno está en deuda, y siempre quisiera haber hecho más, haber encontrado más elementos y más medios para comunicarse con la gente, pero de todas maneras esta es una comisión que tuvo la posibilidad o se dio a sí misma la posibilidad de un año preparando la entrega del informe y la preparación de la sociedad, y que es la única comisión del mundo que va a estar 2 meses hablando desde los comisionados mismos del informe final. Entonces, pues satisfechos sobre todo con la energía que hay en el país,
tan bonita, especialmente de los jóvenes, pero en general lo que hemos recibido es una superaceptación y una ansiedad grande. Creo que los astros confluyen. Hábleme sobre los distintos encuentros que se han propiciado gracias a la presentación del informe. Hubiéramos querido, era nuestro deber como entidad del Estado, que es un asunto que hay que recalcar mucho. Esto no es una ONG, esto es una entidad del Estado y yo creo que en ese sentido pues tiene muchísimo más valor que la verdad se diga desde una entidad del Estado. Hubiéramos querido entregarle al presidente en primera instancia, es decir, es la instancia del poder del Estado. No fue posible porque no estaba aquí, nos recibió ayer, hay que decir, nos recibió con Marta Lucía Ramírez, hay que decir que había una disposición, estuvo tranquila la conversación, él dice que alcanzó a leerse las recomendaciones, sobre todo en el vuelo de regreso, que él siente que hay cosas que no comparte, pero que respeta y que está pues en disposición de participar en espacios de conversación y debate. Entonces, eso fue, pues hubiéramos querido entregárselo a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana hicimos la gran presentación pública en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Para nosotros el teatro tiene pues un sentido político, un sentido simbólico muy importante y eso se hizo una transmisión en directo por las redes, pero también por algunos canales de televisión regionales y tuvimos una enorme audiencia y el informe también tuvo una repercusión festiva, diría yo, aquí en el Parque del Bicentenario. Estaban músicos y algunas palabras especiales celebrando la llegada del informe final en el Parque Bicentenario y en Medellín tuvimos la presentación de la obra Develaciones y unas palabras también sobre el informe final. Ayer por la mañana, el nuncio, que es el presidente del Colegio de Embajadores, nos invitó a su casa, asistieron 50 embajadores, todo tipo de países. El nuncio apostólico, que es el representante del Papa en Colombia, ha estado muy cerca de la comisión, nos ha acompañado mucho y pues hizo una presentación muy bonita y lo que fundamentalmente hicimos fue responderle a los embajadores inquietudes que tenían sobre el informe final y sobre lo que sigue de aquí en adelante. Hay que decir que la comunidad internacional ha sido un soporte impresionante. La comunidad internacional no solo ha aportado una plata muy significativa, sino fundamentalmente ha sido un soporte político, sin el cual en las condiciones en que estábamos hubiera sido muy difícil pues defendernos solos y mantener esa legitimidad. Y ellos van a seguir trabajando para que el informe final se convierta en una agenda propia de muchas organizaciones. Y a las 3 de la tarde hicimos la entrega a las víctimas del conflicto armado. Trajimos unas 250 víctimas de todo el país, representantes de organizaciones de víctimas de todos los sectores, de víctimas de todas las afectaciones. Se hizo un evento en la Plaza de los Artesanos que fue absolutamente conmovedor, hermoso, sentirles la gratificación a ellas, primero porque ellas estuvieron también en el teatro y sienten que con esa declaración que Pacho expresó en el teatro y que les entregamos también es una declaración mucho más grande que la que leyó en el teatro, es una declaración que tiene 60 páginas, se sienten muy recogidas. Nosotros teníamos mucho susto, Santiago, de que pensaran como ver su verdad, la de cada uno, pero el nivel político de estas víctimas es muy hermoso y han entendido que hay unos asuntos estructurales que es necesario resolver. Y bueno, muy agradecidos y ayer nos dijeron que la comisión no se acaba, que ellas siguen con la Comisión de la Verdad y eso fue tal vez la expresión más hermosa que recibimos ayer. ¿Cuál fue durante la recopilación de estos testimonios, de la recopilación de esta verdad coral y diversa, complejísima? ¿Cuál ha sido el mayor reto? ¿Cuál fue el mayor reto? Bueno, el reto de todos los tiempos de la comisión, pues sobre todo el trayecto de la comisión es disponerse a
a una escucha objetiva. Tú sabes que la objetividad es un asunto escaso y difícil de lograr porque todos estamos marcados, pero hicimos un esfuerzo muy grande por escuchar todos los sectores por igual, por tenerlos en cuenta por igual y lograr que todas esas voces de alguna manera se sintieran recogidas y representadas en el informe final. Jelly, que es una mujer experta en los temas de memoria, dice que la objetividad no es posible, pero que por lo menos uno tiene que aspirar a la honestidad. Y yo creo que lo logramos. Yo creo que lo logramos. Logramos transmitir esas voces tan dolorosas, también tan valiosas de esos pueblos resistentes. Y bueno, ya vendrán las lecturas de todos los sectores y dirán si se sienten o no recogidos. Y de aquí en adelante, es decir, ahora que empieza, ahora que la página de la Comisión de la Verdad se convierte en el legado, que la difusión o que la labor de difusión empieza, ¿cuál es o cuál ve usted que es el principal reto para conectar a la gente en general con el informe? Sí, gracias, Santiago. Yo creo que lo más importante es que logremos una disposición a la escucha. Así como nosotros nos dispusimos a la escucha y todo el equipo de la comisión tuvo que disponerse a una escucha muy generosa, esperamos que la sociedad lo haga y entienda que es duro oír la verdad, que a veces es incómodo, o muchas veces es incómodo escuchar la verdad de lo que nos ha pasado, porque también nos atraviesa y porque también nos interpela en el sentido de que cómo es posible, como decía Pacho en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán el 28, decía que nos pasó, que no levantamos la voz antes. Entonces, a pesar de que sea incómodo, de que sea duro, pues que la gente entienda que este relato que estamos entregando es un relato con mirada de futuro y que es un relato para que nos movamos del lugar donde estamos y que es un relato que necesita una mirada proactiva y de movilización social y que si bien las grandes recomendaciones pues están muy en cabeza del Estado y de los gobiernos que implementarla, aquí todos tenemos que empujar. Tenemos que disponernos, tenemos que hacer incidencia, tenemos que ver qué de eso también tiene que ver con nosotros. Por ejemplo, hemos dicho que el racismo, el clasismo, el patriarcado son factores de persistencia del conflicto armado y tú sabes, Santiago, que aquí todos somos clasistas, racistas y patriarcales. Y esos son asuntos de la cultura que están muy, muy anclados y que necesitamos construir una noción del otro mucho más amplia, mucho menos confrontativa, mucho menos excluyente, que esa tarea de construir una noción del otro que nos permita construir un nosotros está en la base de construir un país capaz de vivir de manera armónica, reconciliados, civilizadamente. Eso es una cosa que, de hecho, me suscita una pregunta y es, ¿cómo ha funcionado para ustedes, para cada uno de los comisionados y comisionadas, el componente emocional que hacen? ¿Qué dispositivos tienen a la mano un poco para descargar ese peso gigantesco de ese material testimonial, de lo que tiene que traer consigo ser un poco los responsables de esa sanación nacional? Sí, siempre tuvimos un equipo de atención psicosocial muy hermoso y muy dispuesto, pero los comisionados creo que nunca recurrimos a él por andar corriendo y siempre estábamos pensando como en los otros, primero en las víctimas. Pues siempre que hubo ejercicios de trabajos colectivos o de testimonios duros o de ese reconocimientos que se hicieron frente a los victimarios, hubo pues un trabajo de atención psicosocial muy detallado, no solo a las víctimas, a los responsables también, por supuesto, acompañar a los responsables también era una tarea muy importante, y unos que sufrieron mucho fueron los transcriptores. Tú te imaginas uno sentado día y noche, días enteros, escuchando esas tragedias horrorosas que están en esos testimonios. Esos sufrieron mucho.
cuando uno sale a campo, cuando uno sale a territorio y se encuentra con la gente, uno se duele mucho uy, pues pucha, es que sí sufrieron demasiado, es que lo que pasó aquí no tiene nombre, es que aquí pasaron unos horrores y en una dimensión, pero como te encuentras con el ser humano y con estas colectividades que tenemos en estos pueblos tan bellos, los indígenas, los afro, los campesinos, que fueron fundamentalmente pues los más afectados, ellos son tan bellos. Ellos, a pesar de que cuentan su historia, sonríen, y a pesar de que han tenido una tragedia tan grande, son generosos, y eso de alguna manera te recompensa. A los pobres que estaban transcribiendo no había nada que los recompensara o que los compensara de su dolor. Entonces, bueno, ahí vamos. Yo creo que vamos a tener que hacer algo cuando terminemos esto, porque hay mucho dolor ahí en el corazón de todos nosotros. Por último, quiero que me hable del legado. Usted es la responsable de esta estrategia de difusión. Pues hablemos de los elementos que la componen, cómo está diseñado, cómo está pensado, qué se encuentra la gente cuando entra a la página de la Comisión de la Verdad. Sí, bueno, Santiago, nosotros sentimos que el legado es una cosa que hemos ido entregando desde hace mucho rato, porque en la medida en que fuimos estableciendo conversaciones, diálogos, proyectos colectivos, encuentros comunitarios, fuimos entregando como los saberes que íbamos recogiendo, fuimos elevando el nivel de la conversación a punta de hacer unas preguntas más allá de los actores armados o de la victimización, porque el relato de país se ha quedado un poco en eso, en que la que hizo la guerrilla y que hicieron los paramilitares, y aquí hay que preguntarse por qué tipo de democracia hemos tenido, qué tipo de política hemos tenido, de modelo de desarrollo, de intervenciones internacionales. Entonces todo eso se fue como construyendo en un saber colectivo muy grande, que también fuimos convirtiendo en unos libros, en unas cartillas, en unas obras de teatro, en unas canciones. Fuimos estimulando la creación artística en muchos territorios para procesar todas esas cosas que consideramos hoy parte del legado. Un legado que se sintetiza en la transmedia digital. La página web se convierte en una transmedia digital muy hermosa, muy bella de navegar. Está en el www.comisiondelaverdad.co y ahí van a poder navegar por relatos, por experiencias que vivimos. Ahí van a estar colgados todos los volúmenes, por ahora no tenemos sino 3, la declaración central, el de hallazgos y recomendaciones y el volumen testimonial, que es una belleza. Y vamos a ir colgando los otros en el transcurso de este mes para que estén al alcance de todo el mundo. Pero están las obras de teatro, pero están las películas que hicimos, están los documentales, están los encuentros con los responsables. Esa transmedia va a ser un dispositivo pedagógico muy valioso. El archivo también es un legado muy grande. Dicen los expertos que tenemos el archivo de derechos humanos más grande del mundo. Logramos consolidar 104 bases de datos, meter toda la información que recogimos, los informes, que fueron más de 1000 informes que entregaron la fuerza pública, las mujeres, los jóvenes, los sindicalistas, etcétera. Y va a estar ahí al alcance de mucha gente. Esperamos que nos lo reciba la JEP, pero que se ponga a disposición del público de la República. Pero también lo más importante es que vamos a dejar el software o los programas que desarrollamos para que siga produciendo información, para que la información se siga activando y la verdad se siga enriqueciendo, porque esta es una verdad de entrada, no es una verdad de salida, ni es la verdad. Ahí se resumen como los legados, el legado más grande, y en la transmedia digital pues están todos esos productos, pero también hay unos dispositivos pedagógicos que se diseñaron de manera colectiva con una red de maestros. Desde hace año y medio venimos trabajando, que pueden usar los maestros, los líderes sociales, etcétera. Yo creo que vamos además de las giras de 2 meses que vamos a hacer, empezamos ya mañana, mejor dicho, ya desde ayer está en el exilio, con las personas del exilio. Hay 2 comisionados en Europa, vamos a ir a los países de América, donde hay más gente del exilio, pero también vamos a ir a todos los territorios a hablar con las organizaciones sociales, con los decisores, etcétera, a entregar directamente como los asuntos fundamentales del informe final. Es muy bello que exista dentro de lo público y dentro del trabajo de una entidad del Estado como lo son ustedes, un componente creativo tan cercano y tan necesario, ¿no? Que está metido desde el primer minuto
en la configuración del ejercicio de la comisión. Eso se pensó desde afuera, venía dentro del libreto, entre comillas, que les hubieran entregado. Eso fue algo que ustedes construyeron a la hora de pensarse cómo iba a ser la Comisión de la Verdad, cómo funcionó. Santiago, no, eso no viene en ningún libreto, eso fue una propuesta que se hizo desde el primer día. No solamente el arte, sino la cultura, la pregunta por la cultura que la vas a ver también en los hallazgos, es decir, ¿qué es lo que hay en la cultura que hace que el conflicto armado se haya anclado de esta manera tan brutal en Colombia? ¿Y cuáles han sido los daños a la cultura? Pero el tercer punto era cómo hacemos para que las prácticas artísticas y culturales se conviertan realmente en testimonios, en voz, en cómo relevamos esos ejercicios de resistencia que se han hecho a través del arte. Y hubo un propósito, una línea de trabajo directamente. Y lo otro es que las comunidades, tú lo sabes bastante bien, las comunidades levantan sus voces a través de las prácticas artísticas y culturales. Ellos no tienen un discurso fundamentalmente político, no es un discurso académico, es un discurso que nace del alma del pueblo y se expresa en los alabados, en el rap, en las obras de teatro, en las danzas. Y lo que nos ha pasado es que pues nos encontramos que siempre nos recibían en las comunidades con alguna actividad o activación artística o cultural, y eso pues lo supimos leer y entender y apoyar. Eso fue muy bello. Y lo otro es que hemos pues ratificado que es un medio muy potente, porque es un medio que llega muy directamente al alma, que genera menos polarización, que muchos públicos llegan a eso sin tanta prevención como llegarían a una agenda convocada para hablar del conflicto armado. Entonces, ha sido muy lindo y las producciones han sido muy bellas. Muchísimas gracias, felicitaciones, gracias, y pues por favor que haya en algún momento un respiro. Muchísimas gracias de verdad por esa labor. A ustedes. Yo espero que sí, Santiago, y gracias por lo que hacen y por apoyarnos tanto, porque siempre has estado ahí pendiente. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la otra perspectiva, porque la entrega del informe en Bogotá, en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, este pasado martes 28 de junio, trajo a la capital muchos colectivos de víctimas, colectivos y colectivas. Trajo a mujeres en el exilio, como yo se lo estaba diciendo a la comisionada González, que venían desde otro país, que llevaban mucho tiempo sin pisar suelo colombiano, pero además víctimas de los Montes de María, víctimas de la Sierra Nevada, víctimas del suroccidente, víctimas de las dos costas de este país, víctimas de la Amazonia. Y esa reunión trajo consigo un evento realizado, y ya lo decía la comisionada, en la Plaza de los Artesanos, esto es en el occidente, en la carrera 60 con 63A. Y dentro de ese evento pues tuvimos la oportunidad, gracias a la reportería de Viviana Bello, periodista investigadora del Lunes y de la Franja Mesa Capital, de reunir algunos de sus testimonios. Adelante. Llamamos a liberar nuestro cuerpo simbólico y cultural de las trampas del temor, las iras, las estigmatizaciones y las desconfianzas, a sacar las armas del espacio venerable de lo público, a tomar distancia de los que meten fusiles en la política, a no colaborar con los mesías que pretenden apoyar la lucha legítima con ametralladoras. Convocamos a proteger los derechos humanos y poner las instituciones al servicio de la dignidad de cada persona. La inequidad, el racismo, el trato colonial, el patriarcado, la corrupción, el narcotráfico, la impunidad, el negacionismo, la seguridad que no da seguridad. Esto es precisamente lo que hay que cambiar por caminos pacíficos y democráticos. De lo contrario, las maravillas de Colombia continuarán flotando sobre una de las crisis humanitarias más brutales del planeta. Venimos del acompañamiento a comunidades y víctimas y procesos sociales y culturales, y debemos nuestro origen al coraje de estos grupos que forman el movimiento de la paz, los derechos humanos y la reconciliación.
Somos una de las 3 entidades que forman el sistema de verdad, justicia y reparación. Y agradecemos aquí la presencia de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la Unidad para encontrar a las personas desaparecidas. Hoy se abre otra puerta para empezar a analizar cómo el Pacífico, donde estamos los pueblos étnicos, decimos no queremos más guerra. Creo que los jóvenes en este país tenemos una tarea importante y es esa de acercarnos a la historia de nuestro propio país. Somos 15 personas completamente distintas y nos hemos concentrado no en las divergencias, sino en los consensos, en las convergencias. La verdad, Colombia es un gran espejo roto, en donde todos tenemos un pedacito de cielo. Unos tienen un trozo más grande, otros tienen un trocito muy pequeño, otros casi solo migajas, pero todos hacemos parte de ese espejo. Incluso los que no nos caen bien, los que no nos gustan, los que están en desacuerdo, ellos también tienen un pedazo de ese espejo. Y creo que solamente nos podemos mirar a ese espejo cuando juntemos todas las partes. La Comisión de la Verdad dejará al país y al mundo su informe final como parte de un gran legado, que es el proceso vivido en sí mismo, pero también un sinnúmero de herramientas pedagógicas, actividades culturales y artísticas, una exposición en el Museo Nacional de la Memoria y una multiplicidad de aliados comprometidos con su sostenibilidad. El Archivo de Derechos Humanos, que resulta de nuestra labor, reposará en una innovadora plataforma digital, herramienta de fácil acceso que incluye los registros en audio, video, textos y materiales de cientos de encuentros públicos, además de la totalidad de los capítulos del informe final como documentos descargables. Creo que este esfuerzo que hoy se entrega al país, y escuché en el video a alguien reafirmándolo, no puede ser considerado la verdad, en la aproximación a la verdad, no puede ser considerada como un espacio de venganza, como si fuese una extensión de las mismas armas, vueltas palabras, vueltas ideas, vueltas concepciones e interpretaciones de lo que ha acontecido, vueltas relatos, narraciones de tantas personas, miles quizás, que construyeron este informe. No puede ser un espacio de venganza. Tiene que ser mirado, y creo que ese fue el objetivo de la creación de la comisión como una de las instituciones de la paz, precisamente como la posibilidad de una reconciliación, de la convivencia nacional, social, de la paz. Creo que uno de los climas que se ha creado a partir de estos cambios en la política, por decisión misma de la ciudadanía, es precisamente el clima de la paz. Lo que estamos tercamente afirmando una y otra vez, con mucha terquedad, mucha, que se necesita, es que las generaciones de 200 años de soledad sí tienen una oportunidad, una segunda oportunidad bajo los cielos. Y agradezco que Gustavo es un hombre de largos discursos y por nosotros quiso hacer un discurso corto y muy directo. Muchas gracias. Nosotros queremos invitar a su programa a unas comunidades indígenas que están sufriendo despojo de una comunidad mexico-alemanes que vinieron y les están despojando su cuerpo. Están en la tierra. Nosotros la acompañamos hace más de 5 años. Ellos van a venir acá, pero queremos que se visibilice en ese diálogo, porque por un lado está la faceta. Los testimonios que acabamos de oír
lucha de la Comisión de la Verdad. Bueno, esas fueron las voces de las víctimas, que son el alma y la columna vertebral del trabajo que hizo esta Comisión de la Verdad, que son quienes recogen el testigo, literalmente el testigo de esta comisión, y que buscan encabezar parte de lo que ese legado significa, parte de lo que a ese legado corresponde. Y terminamos este episodio con una entrevista acerca de una noticia muy triste, y es la muerte de más de 15 personas, o aproximadamente 15 personas privadas de la libertad en el municipio de Tuluá, en el Valle del Cauca. Hola, mi nombre es María Cuestas, yo soy productora de Capital Sonoro y de Capital Político, y ocasionalmente aparezco por acá para que no se nos escapen los temas de la semana. Y ojo, que es muy importante y ha pasado completamente desapercibido porque, como siempre, esta ha sido una semana llena de noticias en Colombia. Pero acá les contamos. En la madrugada del martes 28 de junio, en el centro de reclusión de Tuluá, en el Valle del Cauca, se presentó una riña entre prisioneros que hacían parte del pabellón 8 de la cárcel. Ojo, porque cabe recordar que este centro penitenciario alberga por lo menos, entre sindicados y condenados, 1.200 hombres. En medio de este altercado intervinieron miembros del INPEC, del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Y de acuerdo con las declaraciones oficiales de la cárcel, los presos incendiaron un par de colchonetas para defenderse, lo que terminó en un incendio descontrolado. Hasta el momento en el que se publica este episodio de podcast, se han reportado 51 muertes de presos, 49 dentro de la cárcel y 2 más después de ser trasladados al hospital. Además, se contempla que son alrededor de 22 los que siguen heridos dentro de la cárcel. Por supuesto, algunos de ellos son miembros del INPEC, pero de nuevo no hay una cifra exacta que los discrimine. Además, según las declaraciones de la policía, los pabellones de la cárcel de Tuluá tienen más de 60 años de construidos y es por eso que no cuentan con un sistema antiincendios. Pero lo más grave de la situación no solamente ha sido la ausencia de respuestas, sino el paso desapercibido por la opinión pública. Sin embargo, familiares de quienes fallecieron siguen afuera de la cárcel, esperando no solamente un reporte detallado por parte de las autoridades, porque si bien publicaron un listado con los nombres de quienes fallecieron en el altercado, el minuto a minuto sigue siendo desconocido. No hay detalles sobre lo que pasó el 28 dentro de la cárcel. Pero para hablar sobre la situación se encuentra con nosotros Marcela Gutiérrez Quevedo, directora del Centro de Investigación y Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia, quien además es profesora de la Cátedra de Criminología de esa misma universidad, abogada con posgrados en Derecho Penal, Política Criminal y Derechos Humanos, doctora en Derecho Público de la Universidad de Francia. Muchas gracias por la invitación. Espero que mi experiencia en estudios, investigaciones empíricas en cárceles pueda aportar un poco para una transformación social e institucional. Luego de hacerse pública la tragedia de la cárcel de Tuluá, Marcela Gutiérrez publicó una columna titulada Crónicas Anunciadas, Cárcel de Tuluá, que pueden consultar en la página de la Universidad Externado de Colombia. En esta columna, lo que Marcela cuenta o menciona es cómo esta tragedia es el efecto de una situación que han dejado pasar por alto tanto el gobierno como las instituciones penitenciarias. Se trata del hacinamiento carcelario y la ausencia de garantía de derechos para los presos, que evidencia el establecimiento de una política criminal vengativa dentro de los centros penitenciarios, sin intención, por el contrario, de la creación de una política de resocialización. Aquí Marcela nos cuenta más de la situación. Bueno, creería que en la columna pues están las cosas que yo pienso. Yo creo que no es un problema de una persona, creo que es un problema de una institución carcelaria que está en un estado de cosas inconstitucional. Desde 1998, hay desde 2013, 2015 los autos de seguimiento y realmente no pasa nada, a pesar de que la sociedad, las universidades, las ONGs nos hemos reunido con la Corte y la Corte muy juiciosa, le ha hecho el seguimiento, el estado de cosas inconstitucional
mostrado cómo no hay un interés por una verdadera resocialización. Las cárceles realmente en Colombia es un fracaso. Entonces el problema, y no solo en Colombia, realmente es una institución de encierro que realmente tiene una imposibilidad de tener a las personas privadas de la libertad, hombres, indígenas, personas de diferente género, jóvenes, en una situación de dignidad. El problema es una sociedad, el contexto en que estamos viviendo, donde los derechos mínimos no se están resolviendo, no hay prevención en clave de derechos, no hay comunidad, no hay relaciones, no hay una sociedad de cuidado, sino una sociedad del miedo. Entonces, si seguimos con esa lógica de una sociedad del miedo, unas instituciones que solo castigan y no cuidan, realmente, frente a la última pregunta, esta catástrofe ya se ha dado y se va a seguir dando. Entonces creo que debe haber una reflexión de que la sociedad con el castigo no resuelve las cosas. El punitivismo, la venganza no resuelve. Además, creo que las víctimas no hay que olvidarlas. Las víctimas con el sistema penal penitenciario no son satisfechas en sus derechos. Entonces creo que hay que pensar y veamos bien cómo el reto de la JEP está tratando de implementar un proceso restaurativo, un proceso de escucha a las víctimas, a las personas que han cometido hechos, a las comunidades, para ver cómo se restaura. Entonces no hay que esperar que se den los delitos, sino creo que hay que trabajar ex ante, ver cómo nuestras comunidades están abandonadas, están viviendo de una manera indigna, y pasan todas estas cosas no solo por cuestión de bienes materiales, sino que las relaciones se están manejando de una manera indiferente, con abuso, con omisiones. Entonces la respuesta es hechos lamentables, y la respuesta del Estado frente al abandono es castigar, es encerrar, es querer prisión perpetua, después dirán pena de muerte, y los hechos no se sabe, no se profundizan, se sabe que hay unas raíces muy profundas y se está resolviendo de una manera automática, superficial. Entonces diría eso. Me despido y muchas gracias por la oportunidad. Y hasta aquí este episodio de Capital Político. Recuerden que nada de lo que pasa en Capital Sonoro, que es mucho, ocurriría sin el trabajo arduo de nuestra productora María Alejandra Cuestas, nuestro periodista Juan Pablo Conto, a quien ustedes acaban de oír, y nuestro editor Cian González, que ustedes siempre oyen porque es la cuchilla que afina este producto llamado Capital Político. Recuerden que esto es comunicación pública, es decir, nosotros no contamos con ningún tipo de financiación por parte de programas de suscripciones, paywall, muro de pagos o ayudas de los contribuyentes, porque esas ayudas ya llegaron en la forma de impuestos y de contraprestaciones de la televisión pública, los medios públicos, la publicidad en internet y la operación de los cableoperadores que operan en este sitio de operaciones. En fin, el caso es que no necesitamos su financiación. Lo que sí les pedimos es que por favor nos recomienden, que le digan a sus amigos, a su familia que estamos ahí. Pongan en el chat familiar el link, el enlace a este episodio. Pónganlo en sus cuentas de redes sociales y ayúdennos a que crezca la comunidad en torno a este podcast llamado Capital Político, que queremos que se dé a conocer más y más y más. Somos orgullosamente comunicación pública. Nos oímos la próxima semana. Muchísimas gracias por su audiencia. Chao. Capital Sonoro.